Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más jugosa y los chismes más candentes del universo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado un revuelo en las redes sociales y en las revistas del corazón, el supuesto sentimiento de celos que Serrini tendría hacia el encanto de Atay. Sí, han escuchado bien. Hoy vamos a desgranar este fascinante entredicho y tratar de entender qué es lo que está pasando realmente entre estas dos figuras tan prominentes del entretenimiento turco. Si eres fanático de estas estrellas, o simplemente te encanta seguir las intrigas de la vida pública, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan intrigante, quiero hacerles una pequeña invitación. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Será un placer tenerlos dentro de nuestra comunidad. Ahora sí, entremos en materia. La noticia que ha explotado es la supuesta incomodidad de Serrini, una actriz que ha cautivado a miles con su talento y belleza, ante el carisma arrollador de Atay Ulusoy, el actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su actuación y su innegable atractivo. Se dice, se comenta, se rumorea, que Serrini estaría experimentando una especie de celos profesionales, quizás hasta personales, por la atención que Atay recibe, especialmente en lo que respecta a su encanto y popularidad. Pero, ¿de dónde surge esta especulación? Vamos a analizar los hechos, o al menos lo que se ha ventilado públicamente. Una de las primeras chispas que encendieron este fuego fue, sin duda, la percepción generalizada de que Atay Ulusoy es un imán para los flashes y las ovaciones. Su carrera meteórica, marcada por éxitos rotundos en producciones televisivas y cinematográficas, lo ha posicionado como uno de los galanes más codiciados de Turquía y más allá. Su presencia en eventos públicos, sus entrevistas e incluso sus apariciones casuales, suelen generar un torbellino de comentarios y admiración. Y es aquí donde entra la supuesta sombra de la duda sobre Serrini. Se sugiere que al ser también una figura pública de gran relevancia, Serrini podría sentirse eclipsada o, peor aún, en competencia con el brillo de Atay. Recordemos que ambos actores han compartido pantalla en proyectos que han sido un éxito rotundo. La química entre ellos ha sido alabada por la crítica y adorada por el público. Y es precisamente en este contexto de colaboración exitosa donde algunos empiezan a buscar las grietas. ¿Podría ser que la admiración mutua se haya transformado en algo más complejo? ¿Será que la atención que Atay acapara, incluso cuando están trabajando juntos, genera una incomodidad en Serrini? Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para estas teorías. Comentarios como Serrini se ve un poco incómoda cuando Atay sonríe, o Note como desvió la mirada cuando le preguntaron sobre Atay en esa entrevista, son recurrentes y alimentan la idea de una tensión subyacente. Pero, ¿qué tan real es todo esto? Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy delgada. Los medios, en su afán por generar contenido y mantener el interés del público, a menudo magnifican pequeñas anécdotas o malinterpretan gestos. Es posible que lo que algunos interpretan como celos sea simplemente una actitud reservada, o quizás Serrini esté lidiando con sus propias presiones y expectativas como artista. Analicemos el encanto de Atay Ulusoy. ¿A qué se debe su magnetismo? Para empezar, su porte, su mirada penetrante y su habilidad para transmitir emociones complejas en la pantalla lo han convertido en un favorito. Además, ha sabido elegir sus proyectos con inteligencia, participando en series que abordan temáticas diversas y que le permiten mostrar su versatilidad actoral. Esta combinación de talento natural y decisiones profesionales acertadas lo ha catapultado a la fama internacional. Y es justamente esta fama lo que, según algunos, podría estar generando una pequeña envidia en Serrini. Por otro lado, Serrini es una actriz consolidada, con una carrera igualmente impresionante. Ha demostrado su talento en diferentes géneros, y su belleza natural es innegable. Ella misma ha hablado en ocasiones sobre la presión de mantener una imagen pública y la importancia de enfocarse en su trabajo. Entonces, ¿por qué la especulación sobre celos? Quizás tenga que ver con la forma en que la prensa y el público a veces tienden a comparar a las figuras femeninas con las masculinas, buscando siempre alguna especie de rivalidad o competencia. Otro factor que podría estar influyendo en esta narrativa es la dinámica de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Las parejas que trabajan juntas a menudo son escrutadas al detalle, y cualquier indicio de tensión,
por mínimo que sea, se convierte en motivo de especulación. Si Serine y Aatai han tenido una relación cercana, ya sea profesional o personal, es natural que la gente quiera saber cómo evolucionan esas dinámicas. Una posible explicación para lo que se percibe como celos podría ser la inseguridad profesional, algo que, seamos honestos, todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Si Serine se siente cuestionada sobre su propio éxito o si percibe una competencia, es natural que pueda manifestar cierta incomodidad. Sin embargo, es crucial no caer en la simplificación. La complejidad de las relaciones humanas, y más aún en el ojo público, rara vez se reduce a una sola emoción como el celo. Podríamos pensar también en las diferencias en la exposición mediática. Quizás Aatai, por su naturaleza o por la forma en que maneja su carrera, atrae una atención más intensa en ciertos aspectos, y eso podría generar una dinámica particular entre ellos. No es necesariamente un celo negativo, sino quizás una observación sobre cómo se distribuye la atención. Además, consideremos la posibilidad de que estas noticias sean parte de una estrategia de marketing. En el mundo de la fama, a veces se crean pequeñas polémicas o se alimenta el misterio para mantener a la audiencia enganchada. Un poco de tensión o rivalidad, real o fabricada, puede ser un gancho muy efectivo. Es fundamental que, como espectadores, mantengamos un espíritu crítico. No todo lo que se dice en los medios es necesariamente cierto, y es importante no sacar conclusiones apresuradas. Lo que sí podemos afirmar es que la supuesta incomodidad de Serine ante el encanto de Aatai ha generado un debate interesante sobre las dinámicas de poder, la percepción pública y las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Lo que sí está claro es que tanto Serine como Aatai son artistas extraordinarios que han dejado una huella imborrable en la industria. Su talento es innegable y su impacto en el público es inmenso. Si existe alguna tensión entre ellos, esperamos que sea algo que puedan resolver de manera profesional y personal, y que no afecte su increíble trabajo. En resumen, la idea de que Serine está celosa del encanto de Aatai es una especulación que ha cobrado fuerza en los medios y las redes sociales, probablemente alimentada por la intensa popularidad de Aatai y la dinámica de sus interacciones públicas y profesionales. Si bien es posible que exista alguna incomodidad o una percepción de competencia, es crucial abordar estas afirmaciones con cautela, reconociendo la complejidad de las relaciones humanas y el papel de los medios en la construcción de narrativas. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos intentado desentrañar uno de los misterios más comentados del momento en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Serine está realmente celosa? ¿O creen que es solo una invención de los medios? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus teorías y sus pensamientos. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también siguen a estas estrellas, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.